Quizás pienses que una guerra en Irán no tiene nada que ver contigo, que los conflictos internacionales son solo titulares lejanos en las noticias y que tu vida cotidiana sigue igual, sin importar lo que ocurra a miles de kilómetros de distancia. Pero la realidad es mucho más compleja y sorprendente de lo que parece. Aunque no lo notes de inmediato, sus efectos ya se sienten en tu día a día, influyendo en aspectos tan básicos como lo que pagas por llenar el tanque o encender la luz en casa. El precio de la gasolina, por ejemplo, puede dispararse de un día para otro debido a la incertidumbre en la región, afectando no solo a quienes conducen, sino a toda la cadena de transporte y producción. La factura de la luz también puede aumentar, ya que la energía depende de mercados globales que reaccionan ante cualquier señal de conflicto. Incluso la estabilidad económica global se tambalea, porque los mercados financieros son extremadamente sensibles a cualquier crisis internacional, y eso puede traducirse en inflación, desempleo o cambios en tus ahorros. Todo esto puede verse afectado por un conflicto a miles de kilómetros, en lugares que quizás nunca visites, pero que influyen directamente en tu bienestar. Vivimos en un mundo tan conectado que una crisis en Oriente Medio puede sacudir tu bolsillo, tu seguridad y hasta la estabilidad de tu país, mostrando lo frágil que es el equilibrio global. Entender este conflicto no es solo para expertos. Es clave para comprender por qué cambian los precios, por qué los gobiernos toman ciertas decisiones y cómo todo esto puede impactar tu vida y la de tu familia. Vamos a desglosar cómo esta guerra, desde el ataque inicial y las primeras reacciones internacionales, hasta la lucha por el control del estrecho de Hormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo, ya forma parte de nuestra realidad diaria, y entenderlo es fundamental para saber cómo y por qué el mundo cambia a nuestro alrededor. La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel llevaba décadas acumulándose como una olla a presión. En febrero de 2026, esa presión explotó. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos masivos sobre instalaciones militares iraníes. El golpe fue devastador, matando incluso al líder supremo, Ali Khamenei. Irán respondió de inmediato, lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región. Lo que era una guerra en la sombra, se volvió un conflicto abierto y regional. Estados Unidos e Israel justificaron su ataque como una acción preventiva. Irán lo vio como una agresión imperialista. El fuego se había encendido y la crisis se expandía rápidamente. La muerte de Khamenei dejó a Irán sin su figura central, sumiendo al país en una profunda incertidumbre. Durante décadas, Khamenei fue el símbolo de estabilidad y poder, guiando a la nación a través de crisis internas y externas. Su ausencia repentina generó conmoción tanto entre los líderes políticos como en la población, que ahora se enfrenta a un futuro incierto y lleno de desafíos. El vacío de poder se hizo evidente en medio de una guerra que ya desgastaba al país. Las instituciones estatales quedaron paralizadas, mientras los altos funcionarios debatían frenéticamente sobre el camino a seguir. La falta de liderazgo claro aumentó la tensión y el temor a una posible fragmentación del Estado. Mojtaba Khamenei, su hijo, emergió rápidamente como el sucesor natural. Su cercanía al poder y su experiencia política lo posicionaron como favorito entre los sectores conservadores, aunque su figura no estaba exenta de controversia. Sin embargo, su nombramiento dividió profundamente al país. Muchos iraníes vieron en él un regreso a prácticas dinásticas, evocando recuerdos de la monarquía derrocada en 1979. Las calles se llenaron de protestas y debates, reflejando la polarización social. Estados Unidos e Israel no tardaron en intervenir, rechazando abiertamente la sucesión de Mojtaba y presionando a la asamblea de expertos. Además, intensificaron sus ataques diplomáticos y militares, buscando influir en el resultado de la crisis sucesoria. El caos interno debilitó a Irán, permitiendo que los sectores más radicales ganaran terreno. Milicias armadas patrullaban las calles y la seguridad se volvió frágil, mientras grupos extremistas aprovechaban la confusión para imponer su agenda. La lucha por la sucesión no es solo una cuestión política, es una batalla que definirá el rumbo de Irán y de toda la región.
Las decisiones tomadas en estos días tendrán consecuencias duraderas para el equilibrio de poder en Oriente Medio. Mientras la guerra ruge fuera de sus fronteras, Irán libra una batalla interna por su futuro. La sociedad se encuentra dividida, y el desenlace de esta crisis determinará si el país logra mantener su unidad o cae en una espiral de conflicto. El desenlace de esta crisis interna tendrá repercusiones globales, afectando la economía mundial, la seguridad internacional y el equilibrio geopolítico. El mundo observa con atención, consciente de que el destino de Irán podría cambiar el curso de la historia en la región, y más allá. Irán decidió que si sufría, toda la región sufriría. Sus ataques se extendieron más allá de Israel y bases estadounidenses, alcanzando a aliados como Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Infraestructuras energéticas, aeropuertos y puertos fueron atacados, paralizando economías clave. Incluso una base británica en Chipre fue alcanzada. Irán buscaba aumentar el coste de la guerra para los aliados de Estados Unidos, presionando para una salida negociada. El conflicto dejó de ser local y se convirtió en una crisis regional que afecta a millones. La guerra ya no es solo noticia, es una amenaza directa para la estabilidad global. La guerra de 2026 ha cambiado radicalmente el campo de batalla. Ahora es una guerra tecnológica, donde los drones y los ciberataques se han convertido en los protagonistas indiscutibles. Ya no se trata solo de soldados y tanques, sino de máquinas autónomas y hackers invisibles que luchan en un frente digital y aéreo al mismo tiempo. Irán ha desplegado miles de drones, muchos de ellos suicidas, saturando las defensas enemigas y causando daños significativos en bases militares y posiciones estratégicas. Estos enjambres de drones vuelan en oleadas, superando la capacidad de respuesta de los sistemas antiaéreos tradicionales y obligando a los ejércitos a adaptarse rápidamente a una amenaza en constante evolución. Frente a esta ofensiva, Estados Unidos e Israel han respondido con ciberataques masivos, desactivando radares, sistemas de defensa y comunicaciones iraníes. Los ataques digitales han dejado a las fuerzas iraníes temporalmente ciegas y sordas, demostrando el poder de la guerra informática para paralizar a un adversario sin disparar una sola bala. Pero la ciberguerra no se limita a objetivos militares. También afecta a la vida civil. Bancos, hospitales, redes eléctricas y sistemas de transporte pueden ser atacados, provocando caos y miedo en la población. Un simple clic puede dejar a millones sin acceso a servicios esenciales, mostrando la vulnerabilidad de la sociedad moderna. Los ataques digitales no solo preparan el terreno para bombardeos físicos, sino que también siembran el caos en Occidente. Apagones, interrupciones en las comunicaciones y fallos en infraestructuras críticas pueden paralizar ciudades enteras, dificultando la respuesta militar y civil ante una crisis. La frontera entre la guerra y la vida cotidiana se ha vuelto cada vez más difusa. Hoy, servicios esenciales como la electricidad, el agua o la atención médica pueden verse afectados sin que un solo soldado cruce la frontera. La guerra puede llegar a cualquier hogar, en cualquier momento, a través de una simple conexión digital. Esta nueva forma de guerra demuestra que nadie está realmente a salvo. La seguridad ya no depende solo de muros y ejércitos, sino también de firewalls y expertos en ciberseguridad que trabajan día y noche para proteger a la sociedad. El conflicto digital es tan peligroso como el físico, y en muchos casos sus consecuencias pueden sentirse mucho antes de que caiga la primera bomba. En la era moderna, la guerra se libra en todos los frentes, visibles e invisibles. La guerra en Irán ya impacta tu bolsillo. Gasolina, luz y productos básicos suben de precio. El estrecho de Hormuz es clave para el suministro energético mundial. Cualquier interrupción dispara los precios. El conflicto afecta no solo al petróleo, sino también al gas, especialmente tras los ataques a Qatar, proveedor clave para Europa. Las cadenas de suministro globales están interrumpidas, vuelos cancelados, rutas desviadas, comercio marítimo en riesgo. Todo esto genera inflación y recortes, afectando empleos y economías familiares.
La incertidumbre paraliza inversiones y hace caer las bolsas. La guerra en Irán es ya una crisis económica global en desarrollo. Sus efectos podrían sentirse mucho más en los próximos meses. Este conflicto lejano tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Drones, ciberataques y el control de recursos energéticos nos afectan directamente. Ignorar la guerra no nos protege, nos hace más vulnerables. Entender lo que ocurre nos convierte en ciudadanos informados y responsables. La historia demuestra que los problemas globales requieren conciencia global. El futuro de Oriente Medio también es nuestro futuro. Comprenderlo es el primer paso para influir en él.